Estos minerales en solución, ¿para qué van a servir? Ya dijimos, para realizar funciones metabólicas. ¿Cómo se les llama a estos minerales en solución? Electrolitos. ¿Por qué? ¿Para realizar qué, perdón? Realizar todas las funciones metabólicas. Se le llaman electrolitos. ¿Por qué se le llaman electrolitos? ¿Funciones qué? Poquito. Ah, están apuntando lo que es. No, Pero es que no estoy dictando. O sea, lo que. Ya sé, pero estamos tomando algo. Acuérdense que esta clase la voy a subir al YouTube, a mi canal de YouTube y la ven. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Hay minerales disueltos en el agua para potenciar funciones metabólicas, entre otras cosas. ¿Y por qué se llaman electrolitos? Porque conducen electricidad. ¿Qué tiene que ver la electricidad en la célula? Todo, porque la célula, su membrana plasmática, membrana celular, requiere de carga eléctrica para el buen funcionamiento, para entrada y salida de algunos elementos. Para realizar potencial de carga y tener impulsos nerviosos, entre otras cosas. Entonces se requiere. O sea, en pocas palabras, los electrolitos son vitales. Si perdemos electrolitos, nos vamos a morir. ¿De acuerdo? Por eso está la bebida llamada electrolito. Exacto. Los electrolitos como tal, en solución llamamos bebida electrolítica. ¿Sí? Comúnmente conocemos estos líquidos electrolitos como las bebidas deportivas. ¿Sí? Una de estas bebidas deportivas, pues hay una muy famosa. Esa es la bebida oficial de qué. ¿De qué? Es que es Gatorade. ¿Sale? Entonces, no siempre esta bebida, los electrolitos ni están en balance, ni mucho menos. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Estamos diciendo que toda célula debe de existir en una solución acuosa con electrolitos en niveles precisos. Por eso nuestro peso corporal, el 70%, aproximadamente el 60% de un adulto es agua. Si alguien pesa 60 kilos, ¿cuántos litros de agua tiene en el cuerpo? El 60%. 100 kilos, se las pongo más fácil para que no hagan la cuenta aritmética. Si alguien pesa 100 kilos, ¿cuánta agua tiene? 60 litros, 50 litros. Un anciano tiene menos, 40%, y un bebé un 80%, o sea, los bebés son más agüita. Sus fluidos corporales están en mayor cantidad para los procesos vitales. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tomamos una célula muy frágil es el glóbulo blanco. En laboratorio, una célula ustedes la toman, le ponen las condiciones propicias y se multiplica, fíjate, o sea, pueden cultivar células. Nomás no las vas a vender en kilos de célula blanca, pero vas a cultivar células, ¿sí? Entonces tomas por ahí células de Britney Spears y luego las cultivas y las vendes en eBay, células de Britney Spears cultivadas, ¿no? No. Pero el glóbulo blanco no han logrado cultivarlo en los medios para que se reproduzca, entonces es muy frágil el glóbulo blanco, tiene un promedio de vida aproximadamente de 90 días. Pero entonces tomas un glóbulo blanco y lo pones en solución salina normal. ¿Cuál es esa? La que regularmente nos perfunden a todos cuando estamos en el hospital, cuando llegamos ahí nos quieren meter medicamentos, toda una solución de sal. Solución salina normal, así se llama. ¿Sí? De 0.09 gramos de sal por mililitro. Ese es el suero normal, solución salina. En 2 horas el glóbulo blanco se muere.
Ah, canijo, y eso me están metiendo por vena, eso te están poniendo por vena. Pero si mata los glóbulos, eso te están poniendo. Entonces, últimamente ya se está revisando la bibliografía y se está pensando porque hubo un tiempo donde hubo muchos pacientes con problemas y daño renal por las soluciones salinas, ahora se está revisando eso. Y eso explica lo del glóbulo blanco. Si lo pones en un Gatorade o en un Powerade, cualquiera de esas bebidas, en 3 horas se muere. No tiene las condiciones, pero si tiene el balance preciso, ¿por qué se muere? Porque el glóbulo blanco dice, no, es muy frágil. Pero si tomas agua de mar y agarras el agua de mar así salada, como está salada, 3 veces más salada que la solución salina, la pones en un vaso de vidrio y luego agarras 3 partes de agua del garrafón y una parte de agua de mar, ¿sí? ¿Cómo es eso? 750 mililitros de agua del garrafón y ¿cuántos mililitros de agua de mar? Para completar el litro. Ay, mira, sí, matemáticas, mira qué bien, qué buen grupo. Matemática avanzada. Forma 1 litro, pones el glóbulo blanco ahí, vive los 90 días. En agua de mar. Entonces, la teoría dice que todos llegamos del mar. Yo no me acuerdo si tuve aletas o que Peter Pan con campanita, pero dicen los evolucionistas que venimos del mar, yo no me acuerdo. Ahora resulta. Ahora, entonces, ya, todo ahí dicen, ¿verdad? Entonces, por eso las células están bañadas en un líquido especial que se parece más al agua de mar que cualquier otra cosa. Pero hay que balancearla. Ese balance debe de ser exacto y eso es lo que hay que considerar con los electrolitos. Aquí tenemos las proporciones de los elementos presentes en el ser humano, digamos en el agua. Podemos tener algunos elementos, no nada más en el agua, sino en la composición en general. Habla del calcio, ¿cuánto? 2%, magnesio o nitrógeno, 3%, hidrógeno, 10%, carbono, 18, ¿verdad? Oxígeno. Entonces tenemos más carbono que cualquier otra cosa, ¿se fijan? O sea, por eso se dice que la vida en el planeta tiene la base de carbono. Es la base para la vida del carbono. Y luego a los carbonos les agregamos nitrógeno y tenemos unos compuestos nitrogenados, hidrocarburos, y de aquí se le agrega otra cosa, un azufre, y tenemos proteínas. Y ahí se va, todas las combinaciones. Y el oxígeno presente. ¿De acuerdo? Bien. Agua igual a vida. Entonces nuestro planeta Tierra debería de llamarse planeta agua, porque hay más agua que tierra, al menos en teoría. Entonces, para la base de un buen soporte vital de nutrimentos, es decir, de lo que entra, y lo que entra, vamos a descartar los gansitos, los pingüinos, los cigarros, el tequila y la Coca-Cola. Eso no entra aquí. Ni modo. ¿Sale? ¿Los dulces? Sí, entran aquí. La base, ¿qué es la base? Esta es la pirámide alimenticia, ¿verdad? La pirámide alimenticia, todos tienen una noción de lo que es, ¿no? Es decir, cómo comer y en qué cantidades, eso es. ¿De dónde surgió la pirámide alimenticia? En los años 80, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos hizo la pirámide alimenticia, pero ¿a quién se le encargó? A las mismas distribuidoras transnacionales como la Kellogg's, panificadoras, todo eso. ¿Y qué? Pues se pusieron a mero ahí en la base. ¿Quién qué? Ahí está, mira. Ah, ¿verdad? ¿Quién está en la base? ¿Qué dice? Los complejos. Hidratos de carbono, carbohidratos, dijo mi compadre, hidrocarburos, no, eso es gasolina, menso. Es carbohidratos, hidratos de carbono. Los hidratos de carbono se dicen es el alimento de los pobres. O sea, todos los carbohidratos, farináceos, pastas, granos, cereales. Y cuando uno dice, ¿tú comes cereales? Sí. ¿Qué cereales comes? Cornflakes todas las mañanas, ese no es cereal, ¿no? Esa es golosina, ¿verdad? O sea, ni siquiera cumple con los requerimientos mínimos. ¿Sale? Y ahí está, en la base. Y luego, ¿qué viene la siguiente? Come frutas y verduras. ¿Cada cuándo dice? Moderadamente.
¿sí? Y a continuación, ¿qué tenemos? Allá está el último que, de vez en cuando le vas a comer y más si eres pobre, ¿qué es? Ay, es lo que más como. Grasas y qué más. Mantequilla deliciosa. Y productos cárnicos acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Viste? ¿Qué sucede, muchachos? Que los últimos estudios demostraron que todo esto es erróneo. Que en los años 50 la industria naciente transnacional de carnes de todos los gringos condenados pagaron para torcer todo el asunto, y entonces ¿qué sucede? Que hoy día se sabe que las personas que comen un montón de grasa animal, grasa saturada, tienen mejor salud que los que toman grasa insaturada como grasas vegetales, aceites, girasol, cánola, soya y toda esa porquería. Son más sanos los que comen grasa animal, grasa saturada. Entonces se está volviendo los criterios. Como la manteca. Como manteca, mantequilla, todo eso. ¿Y es cierto? Es cierto. Entre manteca y aceite dicen que es mejor una manteca. Claro, la manteca de cerdo. Efectivamente. Son revolturas de químicos y nada más le falta una molécula para convertirlo en plástico. Entonces eso de que capullo cuida tu corazón, ¿no es cierto? Lo daña. Ni modo. Ahora, manteca, fíjate dónde la... ¿Sí? Entonces en los años 50 un señor, un químico, descubrió la manera de agarrar aceite vegetal, le hizo algo y lo convirtió en una manteca blanca, pura bonita, y dijo, esto parece manteca de cerdo, pero sin el olor. Y bien padre la manteca, y entonces ¿qué dijo? ¿Y qué voy a hacer con esta fregadera? Le habló a Procter & Gamble. ¿Quiénes son esos? Procter & Gamble es dueño de muchas marcas como Colgate, hacen muchas cosas. Y entonces les dijo, tengo aquí un sustituto de la manteca, porque toda ama de casa cocinaba con manteca, y ahora tengo esta manteca vegetal, y esta manteca vegetal a vez la podemos hacer aceite vegetal a través de bla, 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 y entonces ¿qué? Pagaron un programa para decir, es sana más que la manteca de cerdo. Pasaron 50 años, 90, para descubrir que fue un error, y por eso se están dañando los corazones. Entonces, arteriosclerosis, falla cardíaca, infarto al corazón, ¿de qué viene? De los aceites que nos dijeron que teníamos que tragar por más de 50 años, nos han estado jodiendo y engañando. Pues así, no, digamos que los médicos de buena fe, pero les enseñan pendejadas. Es que ellos no tienen la culpa, ¿va? Son daños colaterales. Voy a subir el video y ya dije una mala palabra, sorry. Nos entendemos mejor. ¿Está grabando el video, profe? ¿Qué les dije, muchachos? Sí. Voy a subir el video, lo voy a trepar a mi canal de YouTube, lo van a ver tantas veces quieran. Le dan manita abajo, manita arriba, y ahí. ¿Y son puntos extra las manitas arriba? Pues son las participaciones. Ah, ok. Bien, pero ahora esta es la pirámide revisada. ¿Qué está en la base? Ahí está, o sea, atáscate, marrano, que ahora hay modo. Coman grasa animal, no le tengan miedo, traguen grasa animal. Bueno, ¿sí? el aceite de olivo sí es pero extra virgen, es muy difícil. Vamos pensando que de los únicos aceites vegetales, así procesados en frío, no industrializados, porque todos están industrializados, sin industrializar, aceite de oliva, aceite de coco, aceite de germen de trigo, aceite de aguacate y todos los demás a la jodida. Pero salen. ¿Por qué crees? Por eso se van por la manteca. Ah, o sea, es sano, se los voy a vender caro a estos mensos, ¿verdad? Así es. Ahora pues, está. Proteína, llénense de carne. Entonces, si ustedes van a ir al supermercado, denme un corte de carne roja, hinchada de agua electrolítica, pues está balanceada. Agarran la grasita, ¿cómo es la grasita? Blanca, bonita, así. Dan ganas de parecerse a la grasita. La agarran entre los dedos, cállenla así y luego huélanlo. Huele a medicina, o huele a vómito de bebé, o no sé qué diantre. Pero luego ves una carnita así como jaspeada, medio extraña, medio manchadita. ¿No se estará pasando? Ese es el color natural. Si alguna vez ustedes han visto un cadáver así como desollado, así, es de ese color, ¿no? No es como el de la vaca. No, las pintan bien bonitas, pero... ¿verdad? No es así, ¿verdad? Entonces, yo que me dediqué un tiempo pozolero,
De pozole, no de yo pensé de ácido fluorídrico, de cuerpos, no, nada de eso. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Es así jaspeadita. Toman la grasa amarillenta, marrón, media manchada, dice, ay, esta grasa está media. La agarras, tallan entre los dedos, buena mantequilla, esa es la grasa buena. Esa es la que tienen que deglutir todos los días. Bien, y el agua, la calidad del agua, ¿qué es el agua? H2O, es un átomo de hidrógeno y 2 moléculas de oxígeno. Fácil de hacer, ¿no? Hasta una receta casera. Pues no. Los científicos todavía no saben cómo canijos hay tanta agua en el planeta. Y entonces dijeron, ¿cómo es posible formación del agua en el planeta? Ah, ya sé, llegaron con meteoritos, ¿verdad? Y se la sacan de la manga. A mí me dijeron que Diosito llora. Dios llora, ¿verdad? La de la pancelia. Entonces te portas mal y haces a Jesús llorar. Entonces, no, por favor, pórtense bien, no hacemos sufrir a Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Vieron una gran cantidad de meteoritos caídos en todas partes del planeta, verificaron, traían agua, pero de forma muy diferente al agua de aquí. Entonces dijeron, tenemos que buscar otra teoría porque ya no nos pegó. No podemos decir que Dios llora. No. Yo sí creo. Yo también soy creyente, nomás que... Ya no hago maldades porque no llore. Ay, para que no llore, ya ves, ella es consciente, oye, ella Pero ya... no sé qué hice porque yo no. Ahí está. Pues ahí está lo malo, que uno no sabe ni qué hace, ¿verdad? Pero hiciste algo. Bien. Y vean la configuración molecular del agua, H2O aquí, y luego se agrega otra molécula acá, ¿y qué pasa? Vean qué bonita estructura, ¿se fijan? ¿Qué parece? ¿Verdad? Y los egipcios ya sabían esto. ¿Quién sabe? Pero ahí está la molécula. Y luego tenemos una molécula, se parece a la de acá. Se parece a esta. No. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esta se le llama agua estructurada. Esta agua estructurada es la que hay entre las células, dentro, fuera, espacios intercelulares y plasma sanguíneo. Así nos sirve. O sea que cuando bebemos se tiene que estructurar. Hágame el favor. ¿No sabían eso, verdad? Ahora ya lo saben. No, pues que... Bien. Y luego, ¿qué tenemos? El agua es el solvente universal. Y si la bendices, disuelve vampiros. Agua disolvente universal, prácticamente, como es una molécula llamada dipolar, vean el ángulo que puede guardar, bueno, aquí. El ángulo aproximadamente en 104 grados. Deja un amplio espacio y los hidrógenos libres captan todo. Entonces, ¿qué? Va a disolver muchísimas cosas, ¿verdad que sí? Si no, preguntémosle a la mugre el día del baño. Disolvente universal. Entonces, ¿qué sucede? Entra en contacto, sal de mesa, ¿cómo se llama? La sal de mesa. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio entra en contacto con el agua y ¿qué? Se va a disociar. Y al disociarse, quedan las cargas libres así. Hagan de cuenta que el sodio y el cloro están de la manita. Y están. No me sueltes cloro, no te suelto sodio. Y entonces caen en el agua y ¡oh! Y se sueltan. Adiós. ¡Adiós! A eso, ¿cómo se le llama? Ionización. Son iones. Eso se llaman iones. ¿Cómo se llama? Iones. Ionización. O sea, sueltan las manitas y una manita tiene carga positiva, ¿verdad? Y otro tiene carga negativa, ¿verdad que sí? Esos son iones. Entonces, como tiene las manitas libres, entra una carga eléctrica y entonces, ahí va el electrón, pásalo, y pasa carga eléctrica. O sea que en el agua destilada no hay corriente. Tienes que echarle sal para que pase la corriente eléctrica. Por eso se requieren electrolitos en el agua, dentro, fuera de la célula, es decir, intracelular, extracelular, dentro y fuera, ¿de acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Entonces hay espacio intracelular y extracelular. ¿Sí? ¿Agua destilada o bidestilada? Es lo mismo, la bidestilada son 2 veces para quitarle todo. Esa te la bebes y es veneno para el cuerpo.
Sí, destilada. Entonces no se crean eso. Bebe agua destilada para sacar lo que no te sirve, sí, te va a sacar hasta el alma. Entonces, agua electropura, yo soy fashion, voy a beber 3 litros de electropura. Deshazte de lo que no te sirve. Si te quieres deshacer de lo que no te sirve, llega a la casa y corre al viejo. No te sirve, no me sirve. O sea, por favor, va a haber una baja de electrolitos y viene la muerte, ¿verdad? Así como el César. Pela. Entonces los electrolitos es la sal. Es una de ellas, la sal común, pero hay varios, ¿sale? Entonces si necesitamos de sal y mineral. Cloruro de sodio, sulfato de calcio, cloruro de magnesio, o sea, varias sales. ¿De acuerdo? O sea, se requiere. Entonces, nos han asustado con el sodio por muchos años, ¿sí o no? Sí. Pero Es mentira, el sodio se necesita. Que mucho sodio daña el corazón es mentira. Lo que te friega el corazón, no. Te hinchan los pies por el daño de la nefrona. ¿Pero qué te dañó la nefrona? ¿El sodio? ¿Los electrolitos? No. es la carne, ¿no? Te lo están dañando los conservantes, las grasas saturadas, todas esas porquerías que nos dijeron que tenemos que comer. Pero ese es otro rollo, esa es otra historia. El agua total del organismo, ¿cuántos? 50 los viejitos, 75, 80 los adultos. O sea, cuando estamos jóvenes, estamos bien jugosos. Masa corporal. ¿De qué depende? El sexo, o sea, no estamos hablando del acto, ¿verdad? Estamos hablando de que si es hombre o mujer, ¿verdad? Porque si hay mucho sexo, pues entonces te vas a deshidratar. Y electrolitos, ¿verdad? Yo ocupas más electrolitos. Mucho electrolito. Como el sonido morir. Antes de que me moría. Nomás que te morías, ¿verdad? O sea, no que te, o sea, Antes de que me moría, loco. la edad. Sí, la edad. Sí, la edad, es decir, la cronología, ¿no? Porque yo tenía un compañero que decía edad, y a todos, edad, y le decíamos el compañero, el de más edad. Pues el abuelo era el de más edad. El contenido graso, o sea, la grasa también, sí, también va a guardar agua. Entonces los cuerpos grasositos tienden a guardarse porque guardan agüita, ni modo, así es. Entonces es muy raro que existan las llamadas gordibuenas. O sea, bien gorditas, pero bien acomodaditas, ¿verdad? O sea, eso es lo natural, ¿sale? Yo voto por las gordibuenas. Ah, yo también. Ah, bueno. No por morena. Bueno, sea morena, güera, pues me da Pero igual. ¿cómo es también Ah, las claro. morenas? No, yo dije el partido, ¿no? El partido. Bien. Está distribuida el ES y el EIC. ¿Qué es? Espacio extracelular. Ahí va a estar distribuido todo el agua. O sea, fuera de la célula, ¿de acuerdo? Espacio extracelular. Hasta allí. Y dentro de la célula, espacio intracelular. ¿Cuál es el espacio intracelular? Fácil, dentro de la célula. Pero fuera, ¿cuál es el espacio fuera de la célula? El espacio que hay entre célula y célula, así de que vecina, todo el espacio que hay ahí de jardín, entre casa y casa, ¿cómo se le llama? Intersticio. Intersticio, o sea, agua intersticial. ¿Hasta ahí vamos bien? Es lo mismo que El extracelular. Estoy hablando que el extracelular, ¿en qué se divide? El líquido intersticial y el líquido intravascular, en la sangre, en las venas, en las arterias y en la linfa. Esas dos. ¿Se entendió o repito? No, el EIC, ¿qué era? Es el Instituto de Investigación. No, es el espacio intracelular. Se bañó, maestro, sí, y con agua, solvente universal. ¿Vale? Y el ES, espacio extracelular. Ahorita vamos a ver eso, ¿de acuerdo? No se esfuercen demasiado. Ya para cuando venga el examen, entonces sí. Bien. Pero dijo que digo. Yo dije que no iba a haber examen. Sí, No, le iba a perdonar. Perdón, es que a veces envío a mi gemelo idéntico y yo dije, a lo mejor este dijo otra cosa y me tengo que poner. Sí, bueno.
Entonces dice aquí, porcentaje de agua, ¿sí? ¿En donde? En la piel, ¿cuánto? 72. El músculo, el esqueleto, el cerebro, un chorro de agua, ¿verdad? O sea, se te seca el cerebro con la cruda. Por eso duele. Técnicamente eso hace, se deshidrata. Por eso la migraña, Claro. se te seca el agua. Te están deshidratando el cerebro, ¿sale? Y luego, ¿qué? El hígado, ¿verdad? ¿Cuánto? Y el corazón, el pulmón, y el que sigue. Y acá, la charola, ¿qué dice ahí? Vaso. Ah, yo dije, la jarra, ¿qué? ¿Qué? ¿La sangre? 83. ¿Y acá? ¿Intestino? ¿Y la grasita cuánto? 10%. O sea que si tienes unos 20 kilos de grasita, ¿cuánto vas a tener de agua dispersa ahí? Si es el 10%. De 20, el 10%, 2 kilos de agua. ¿Sale? Bien. El líquido intracelular representa, ¿cuánto? 30-40 del peso, 2/3 partes dentro de las células. Porque imagínense, si en los puros músculos, dependiendo, hay unos muy musculosos, ¿sí? Es el 60% de la masa total del músculo, entonces, ¿qué? 2/3 partes de agua están ahí en los músculos. ¿Sí? El líquido extracelular fuera del cuerpo es la 1/3 parte del total. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿qué es el espacio del líquido extracelular? El plasma. Técnicamente es pura agua que va a formar el plasma sanguíneo. Los intersticios, el espacio entre célula y célula, ¿cuánto es? 15%. Y lo que resta, ¿en dónde? Transcelular, es decir, lo que entra y sale de la célula, así nada más en intercambio, a veces aquí, a veces allá. Del 1 al 3%. El espacio intracelular se altera por disturbios en la osmolaridad del espacio extracelular y disturbios en el aporte del requerimiento energético. Aquí vamos a empezar, espero que no empecemos con problemas. ¿A qué se refiere esto de osmolaridad? Bien, el agua destilada y bidestilada no tiene ningún electrolito, es agua pura. Entonces, tiene una presión sobre una membrana teórica inferior a lo que tendría agua salada. Si a esa agua destilada le pones agua salada y la pones en una cajita con una membrana, el agua salada va a ejercer más presión contra la membrana que el agua destilada, ¿sí se entiende eso? Como tiene electrolitos, la presión aumenta. Luego entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? El agua destilada tiene que pasar a este espacio para balancearla. Y entonces, ¿qué pasa? Pones 1 litro de agua destilada aquí, pones 1 litro de agua salada acá, y entonces el agua de aquí va a empezar a empujar acá, y acá eleva el nivel, y aquí queda 1/4 menos y aquí 1/4 más. Eso se le llama presión osmótica. El agua tiende a nivelar las concentraciones a través de una presión por la diferenciación. Esa es osmolaridad, ¿se entendió? Presión osmótica. ¿Se puede hacer ese experimento? Sí, técnicamente. Hay lugares donde dicen que agua, no sé qué, por osmosis, ¿no? Eso es, la osmosis inversa es la purificación. Meten un agua saturada y el agua arrastra y entonces, ¿qué? Se filtra y queda toda el agua sucia de este lado. Presión osmótica. Yo lo he escuchado en los tinacos esos grandes y dicen, Es ese mismo principio, Si tú agarras sal y la pones encima de una carne o un pescado fresco, ¿qué pasa con el pescado? Aparte de que se sala, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? se presiona, Se seca, sale todo el agua, se deshidrata. O sea, absorbe. Y al deshidratarse, el estado de putrefacción prácticamente se elimina y se conserva el alimento. La carne seca se conserva. ¿Verdad que sí? Sí, limón. Cecina, machaca. Limón con sal, cecina. Entonces, técnicamente, la sal, la presión diferenciada, ¿qué va a pasar? ¿La sal va a entrar al pececito o a la carne?
el agua va a salir, ¿verdad que sí? Aumenta la presión osmótica externa y entonces el agua sale. Y la carne o el pescado se seca. Y por ende va a conservarse más tiempo. Por eso en la antigüedad la sal era tan importante, era el único medio para conservar los alimentos. Así es que te pagaban en moneda, la moneda del César, dracmas, denarios, etcétera, y una parte te daban unas bolsitas de sal. ¿Cómo les llamaban esas bolsillas de sal? Como terrones duros, salarium. De ahí viene el término moderno de salario. ¿Sale? Pesado, profe. Bien. Disturbios en el aporte del requerimiento energético, vamos a ver esto. El volumen del ¿qué? ¿Qué es este LEC? Extracelular. Varía en el paciente críticamente enfermo. Entonces va a haber pacientes que por su acúmulo de líquidos en los espacios potencialmente fuera de la zona, digamos, tienes un daño, una infección en el pulmón y entonces el pulmón se va a inflamar, todos los líquidos van a ocurrir ahí y van a quedar entre el espacio, entre el pulmón y la costilla, hay una membrana que se llama pleura, se va a llenar de líquido, y al rato ya no puedes respirar por la presión allí. Entonces, ¿qué? Se libera como una punción y sacan agüita que parece miel, ¿verdad? Así. Pero tus electrolitos bajan críticamente, aunque no lo saquen, se concentran ahí, y como bajan los electrolitos que se están concentrando en el espacio pleural, puedes sufrir daño neurológico, cardíaco, etcétera, etcétera. Por eso es crítico. ¿De acuerdo? El espacio intracelular, el componente del H2O del neonato, 30-40, alrededor de un año de vida. O sea, en el espacio intracelular, pero en el extracelular, ¿qué? Sangre, ¿qué más? Linfa, líquido intersticial, peritoneal, pericardio, pleural, líquido cefalorraquídeo, el que corre aquí por la médula espinal y sube y entra al cerebro. ¿De acuerdo? Bien, esto nos da un índice de volemia. ¿Qué es volemia? El líquido total circulando en el cuerpo, de 80 centímetros cúbicos por kilogramo. Eso es lo normal en el neonato, pero disminuye gradualmente con la edad, 65 centímetros por kilogramo en el adulto. O sea, literalmente con los años nos secamos. ¿Qué es neonato? Recién nacido. El espacio extracelular se afecta en el paciente crítico. ¿De qué depende? La presión hidrostática significa que si tienes mucha agua en el espacio intersticial, digamos, una lesión en el pulmón y se junta agua allí, esa agua va a jalar más y más y más, porque está alterando el equilibrio. O sea, dinero llama dinero, dicen, ¿no? Pues esa agüita saturada va a llamar más. Presión oncótica. ¿Qué es la presión oncótica? En el plasma sanguíneo, en la linfa y en el plasma sobre todo, hay proteínas, además de los electrolitos disueltos, ¿de acuerdo? Entonces las proteínas va a aumentar la densidad y va a haber ahora no nada más presión osmótica, sino que se le agrega la presión oncótica, que son proteínas. Hasta ahí vamos bien. Estas tienen que estar en equilibrio. Cuando ocurre que desciende la presión oncótica, es decir, tu riñón va a tirar proteína, porque el riñón nada más debe de filtrar agua y retener las proteínas y retener parte de los electrolitos y parte de las orinas, pero entonces el riñón, ¿qué ocurre? Se hincha, se inflama y se abre así, y es como agarrar el colador de tu casa y hacerle órale, órale, y se abre el colador y pasa hasta un frijol, ¿verdad? Pues ¿cuál cuela? Lo mismo ocurre con el riñón, y que la proteína va a pasar por ahí y entonces tu orina va a tener proteinuria, proteína. ¿Qué va a pasar? Va a descender la proteína en tu plasma, aparte de que te vas a poner lánguido y débil. Todo el líquido va a salir de la célula, va a salir del espacio, del plasma, y entonces te vas a hinchar, edema. Entonces no es el sodio, ¿verdad que no? Equilibrio, presión osmótica, presión oncótica, todo debe de estar en equilibrio perfecto, ni modo. Es como cuando ustedes se enamoraron y vieron a su galán, todo en equilibrio, belleza, simpatía, inteligencia, labia y dinero. Pues, pásenmelo. O
No, de tanto que me costó hallarlo. Pues sean envidiosillas. Bien. Metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? Lo que haces cuando entras en la curva de la flojera, pero perfecta. No haces nada más que existir. Eso se le... Sí, eso es el metabolismo basal. Nada más lo que necesitas para existir. Eso es respiración, latido cardíaco. Eso es metabolismo basal. ¿Sale? Todo esto va a ser alterado por ¿qué? El líquido que sale y lo líquido que entra. ¿Cómo puede salir? Calor a través de la piel, sudor, vías aéreas. También perdemos agua por la respiración. Agua, pero no electrolitos. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y qué ocurre en la orina? Perdemos agua y electrolitos. También. Entonces por la orina y el sudor perdemos electrolitos, pero no por acá. ¿De acuerdo? Ya, que te vaya bien. Ahí ves el vídeo. Ahí ves el vídeo. Bien. Aquí tenemos una tabla de las principales soluciones electrolíticas más conocidas dentro de la medicina. Ringer lactato, que es sodio, cloro, potasio, calcio y esta cosa que se llama lactato. Nos va a dar una presión osmótica de ¿cuánto? 273 osmoles por mililitro. ¿Qué significa? Ahorita les voy a explicar qué. Solución salina es pura sal, cloruro de sodio. ¿Cuánto es la presión osmótica? 308. Dextran es dextrosa, es una forma de azúcar. 40%, 255, ¿se fijan? 70%, ¿a cuánto aumenta? A 309 la presión osmótica. El OGES, que es como un plasma artificial, 308. Aemacel es un expansor sanguíneo muy utilizado en los pacientes chocados que no quieren transfusiones sanguíneas por sus creencias, porque son objetores de conciencia, y aunque no nos guste, tenemos que respetar los derechos de conciencia, porque si un paciente te dice no quiero sangre y lo estás presionando, es como violarlo. Así sí, es una violación a su integridad técnica. En algunos países se equipara la violación sexual con esa violación de sus principios. Ni modo, así es, violadores, sorry. Gelafundina es un expansor sanguíneo, 274. Bien. ¿A dónde van todos estos líquidos? Al espacio vascular. Y finalmente se distribuyen del espacio vascular a las células. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto debe de tener la presión osmótica normal en el plasma sanguíneo? Alrededor de 308 a 310. Alrededor de 310. Entre 275 y 310 osmoles por mililitros. A ver, repitan after me, please. Repitan después de mí. Entre 275 y 310 osmoles por mililitros. Hasta ahí estamos bien. Quiere decir que si una sustancia está en ese rango, aquí 273 a 310, es normal, o sea, isosmótica. Apréndanse eso. Isosmótica. ¿Sí? O isotónica. Eso sí lo han escuchado, ¿verdad? Isotónica, ¿no? Bien. Isosmótica me gusta. Isotónica, isosmótica. Me gusta más isosmótica. Cuando está muy cargada de sales, o sea, le echas más, es hipertónica o hiperosmótica. Cuando está bien destilada, es una hipotónica. Vamos a utilizar un solo término. Hipotónica, 0 electrolitos. Hipertónica, se les pasó la cucharada de electrolitos. Entonces debe de estar en un punto ideal. Sí. ¿Cómo se le llama el punto ideal? Isotónica. ¿De acuerdo? Isotónica. Hasta ahí me captaron. Hipotónica. Lo va a ver en el examen. Hipotónica, 0 electrolitos. Hipertónica se les pasó. Isotónica, eso es lo normal, lo ideal. ¿De acuerdo? Bien.
Ahora, el pH, ¿qué es el pH? Si es muy ácido o es muy alcalino, eso es diferente. También eso afecta al metabolismo. Afecta al metabolismo. Entonces, ahorita anda el boom de que bebe agua alcalina. Te vende este producto y te ponen hasta la modelo y le haces así, para que alcalinices el agua. Es muy del ácido, pues. Pues es muy relativo eso del pH. ¿Por qué? Vas a hacer alcalina esta agua, que es muy ácida. ¿Por qué? Es que es mala para la salud. O sea que si me aviento un vaso de jugo de limón con un pH de 4, me voy a morir. Digo, si es por lo que ellos dicen, pues me voy a morir, ¿no? Si una cerveza que tiene un pH entre 5 y 6, pues me voy a morir. Una cerveza, pues es muy ácida. Pamplinas. Cuando un agua entra al cuerpo, el pH tiene que buscar su nivel y así se le llama sistema buffer. Neutralizar el pH y llevarlo a lo normal. ¿Se entendió? Sí. Lo normal es 7. El pH neutro efectivamente, ¿de cuánto es? 7 con 3 décimas, 7.3 aproximadamente. Y no debe de variar de eso. Ni subir ni bajar porque puede poner en peligro la vida. Un diabético descompensado, cetoacidosis, pH se te baja a 7 en vez de 7.3 y puede caer en coma. ¿Sale? Por la acidez, fíjense, no estoy diciendo de la glucosa alta, estoy diciendo de lo que provocó un mes con la glucosa en 250. ¿Verdad? Bien. La capacidad disolvente es la responsable de dos funciones, que medio donde ocurren todas las relaciones de metabolismo. O sea, si no hay agua, no hay metabolismo, no hay nutrición, se necesita. Sistema de transporte, ¿quién va a llevar los nutrientes? Si se requiere que el agua esté entrando y saliendo de la célula, yendo por la linfa, yendo por el plasma de la sangre, yendo y viniendo, ¿verdad? ¿O ustedes se vienen caminando de su casa? Yo todos los días me vengo en Mercedes-Benz. Todos los días me vengo, pero con choferitos, nomás que a veces son diferentes, ¿verdad? Depende de la ruta. Depende de la agencia, le manda el chofer. No, de la ruta de camión, ahí ya ves que todos son Mercedes-Benz. Bueno. El agua tiene otra gran capacidad, disipar el calor, fíjense nomás. Entonces dicen por ahí, si andas así, mira, date un regaderazo. ¿Sale? Por eso, claro, las monjas por eso se bañan diario. 3 chapuzones, o sea, disipa el calor. En serio. Diosito se va a enojar y va a llover, ¿eh? Ya me hubiera partido con un relámpago hace tiempo. Ya. Gran calor específico. También esta propiedad está relacionada con puentes de hidrógeno que forman entre moléculas de agua, H2O. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Puede disipar una gran cantidad de calor. Esa es la función del agua. Entonces imagínense el citoplasma interno, que prácticamente es agua, con algunos solventes allí, solutos, proteínas y grasas. Si se comienza a calentar la célula, absorbe el calor y lo disipa. Por eso resistimos cierto rango de cambio de temperatura. En teoría, la energía que ustedes necesitan para elevar 1 gramo de agua, 1 grado centígrado, esa energía se le llama caloría. Pues cuando comemos, se activa el metabolismo, la sangre fluye y se produce calor. Y esa es caloría. Entonces la alimentación se mide en calorías. ¿Qué es una caloría? La cantidad necesaria de energía para elevar 1 gramo de agua, 1 grado centígrado. O sea, si yo como en promedio 2.500 calorías, alguien que no es deportista, pero tampoco sedentario, entre 2.500 y 3.000 calorías diarias, voy a producir bastante calor. En un día común de trabajo voy a producir tanto calor como una bombilla de 40 watts. Fíjense nomás. Entonces sí es de mantener, o sea, checarte en tu comida, porque es ahí... Ahorita el mito, bueno, se puede decir que es un mito contar las calorías, porque... Pero sí no debes de exceder, por lo menos usted dice. Más bien que contar las calorías es qué tipo de calorías, ese es el problema. Puedes comer calorías de calidad más allá y te mantienes delgada, activa y con energía, así. Por eso se dice que hay muchos que tragan carne saturada y tienen buen peso y buena salud.
A pesar de la grasa de marrano, de cochino, de vaca, de todo. ¿Sale? Bien. Funciones del agua: soporte, ya dijimos, el medio que ocurre en las reacciones metabólicas, amortiguador térmico, disipa el calor, transporte de sustancias, lubricante, ni que me lo digas, todas las mucosas requieren de agua para producir la mucosa y que sea, ahora sí que, pues que resbale, ¿no? Porque qué gacho que metes el dedito acá en la narina y te lastimas. No, tiene, o sea, la mucosa, ¿sale? Favorece la circulación, lubricante, las articulaciones sinoviales, agüita, entonces el hueso no roza. Flexibilidad y elasticidad de los tejidos, más agüita, estás más elástica, ¿sí? Puede intervenir como reactivo. Las reacciones de hidrolización e hidrogenación se mantienen en el agua. Y la homeostasia del medio interno. La digestión y la absorción también requiere de agua. Casi todos los líquidos necesitan agua, ¿verdad? Perdón, todos los alimentos requieren agua. Ahí está la tabla de pH, ¿qué dijimos? El ácido más feo de todos los ácidos, ¿qué es? Ahí dice, ¿eh? O el ácido, muy lejos, ¿eh? Ácido clorhídrico. Y el 7 es ¿qué? Plasma sanguíneo, sudor, lágrimas. ¿Sí? Es neutro el plasma sanguíneo. Pero luego, cerveza, ¿cuánto es de una cerveza? 4. Y de limón. O sea, por una michelada te mueres, ¿eh? No es cierto. Para eso entra en juego del buffer, equilibrar. Si entra aquí ácido, una michelada, una cerveza con limón, entonces el cuerpo libera bicarbonato de sodio, lo libera a través de unas reacciones metabólicas del ácido carbónico y lo convierte en bicarbonato de sodio, y entonces ¿qué? Va a alcalinizar la sangre y tu sangre ácida se mueve para acá y ya llega al 7. Entonces, por eso el efecto de cuando tenemos acidez estomacal que tomamos bicarbonato, lo probamos por eso. Amortiguación y baja. ¿Sale? Es mejor que las sales de bismuto o las sales de aluminio, porque esas sales de aluminio, ¿qué va a provocar? Cierre de los protones que producen el ácido clorhídrico en el estómago. Y te va aparte de eso, puede acelerar un cáncer de estómago y otras cosas. ¿Sale? Entonces mejor bicarbonato. No más bicarbonato. ¿Sale? Bien, pero en su medida, lleva una medida. Variaciones del pH, no pueden variar el pH, y entonces ¿qué las va a balancear? ¿Cómo se llama el mecanismo de balance del pH? ¿Verdad? O como dicen los pochos, buffer ese. Buffer. Bien. En un sujeto adulto sano puede representar casi el 60%, así en una persona de unos 70 kilogramos de peso, el agua corporal total es de 40 a 42 litros, o sea, 2 cubetas de esas, de las cremeras, ¿eh? 2 cubetas. 2 garrafones, ¿eh? Sea de Santorini o de lo que sea, pero son garrafones. Bien, y ahí están los ejemplos, ¿sí? Gordín, tejido adiposo, 10%. Distribución del agua corporal, según la proporción del tejido muscular. Más musculoso, más distribución de agua tienes en los musculitos. Y si son grandes, pues son musculotes, ¿verdad? Disminuye con el envejecimiento, nos vamos secando como uva pasa. Y es mayor en los atletas, ¿verdad? Bien. Comportamiento del cuerpo humano, el extracelular y el intracelular. El agua extracelular, líquido extracelular, cerca de 14 litros en promedio, y el intracelular 28 litros, una tercera parte, 2/3 partes. Volumen total, ¿cuánto? 42 litros, ¿no? 42. Plasma sanguíneo representa 3 a 4 litros, y el líquido intersticial 11 litros, mayor en los intersticios que en el plasma, ¿verdad? Bien. Líquido transcelular representa de 1 a 2 litros, lo que entra y sale, Ejemplo, las mucosas tienen que producir moco, entonces, por ahí va pasando. ¿Produce cuánta mucosa? Aproximadamente medio litro de mucosa al día, y esa nos la tragamos, ya les había dicho. Sinovial, peritoneal, pericardio, etc. Líquido linfático. Hola, célula. Ay, no le enseñé que
alrededor de la célula, líquido extracelular. Ese es un bosquejo de lo que es la presión osmótica y el balance de presión hidrostática. Balance acuoso: en el organismo existe un equilibrio dinámico entre el ingreso y la pérdida de agua. ¿Qué significa? El ingreso medio de agua es de 2 a 2.5 litros diarios, pero eso es más o menos lo que pierdes. Lo que entra es lo que pierdes aproximadamente: respiración, sudor, orina y defecación. Llega a ser aproximadamente, en promedio de una persona que no es deportista, bebe aproximadamente 2 a 2 litros de agua al día. Y entonces, ¿qué sucede? Lo vas perdiendo. Pero, si no bebes agua, te empieza a deshidratar y el organismo ya no quiere tirar el agua y ya no vas a orinar. Para no deshidratarte más, evitas la orina. Por eso cuando bebes y fluye, te dan ganas de orinar. Pero la clave no es empinarse el agua, es un traguito y al ratito otro traguito y otro traguito y otro traguito. Porque cuando empinas e inmediatamente el sistema detecta una introducción masiva de agua, se activa acá los cálices renales, la nefrona, una hormona que se llama adenocorticotrópica, que inhibe una otra hormona que evita orinar, que es la hormona diurética o antidiurética. Y entonces, ¿qué? Vas a enfriar a orinar a los 15 minutos de echarte de empinarte aquí. Entonces es traguito, traguito, traguito. Claro, pues imagínate los torrentes de agua, ¿por qué no se inunda la ciudad? ¿Verdad? Es igual, ¿de acuerdo? El cuerpo humano no existe un depósito de agua. El camello puede beber 30 litros y ¿a dónde se va? La jorobita y se agrega los adipocitos. Y los adipocitos del camello son unos melones así, ¿verdad? Y capta el agua y se hinchan los adipocitos. Por eso la joroba está así, y cuando se va deshidratando la joroba queda de lado, así como la boinita, así, ¿verdad? Y beben y miran a la jorobita, así. Ahí está. Pierde cada 24 horas, debe sustituirse. El ingreso promedio es igual, de 2 a 2.5. ¿Qué pasa si bebes más de 3 litros? Intoxicación por agua. Muere más gente por intoxicación por agua que por deshidratación. Entonces tienes que tener una medida. Claro, una medida. ¿Cuál es la medida? Si no hay un sobreesfuerzo, no hay día caluroso, 2 litros de agua aproximadamente. Pero, ¿son 2 litros de Bonafont? ¿Son 2 litros de Epura? ¿O cómo es eso? ¿Qué tal que te tomes una marucha? Pero de esa marucha familiar que ya está por lanzarse al mercado, una marucha de litro. Y 1 litro de agua en la sopa, ¿no? O te comes un melón y tiene 1/4 de agua porque la fruta tiene el 70% de agua. Agrégale la maruchan y el melón y una gelatina que te comiste y bla, bla, bla. Y 2 litros de agua, ¿ya cuánto le metiste? No es así. Tienes que medir. Por eso ves chicas que hasta se andan mareando, se desmayan y te por tanta agua, dale, dale, dale. Entonces, si te amaneces con tanta agua, Claro. porque yo estoy en la oficina y tomo mucha agua. Hiponatremia, eso se te están diluyendo los electrolitos. Entonces, ¿qué? Tienes que reponerlos. Yo pensé que era por no comer. No. Bueno, también. Bueno, puede venirte una hipoglucemia, pero eso es diferente. O sea, tienes que estar de bocadito en bocadito, pero algo sano y el agua. Y el agua. O sea, traguito por traguito, Claro. como la comida. Y aquí tenemos el ejemplo, fíjense, egresos para afuera, vía urinaria, 1400 mililitros. ¿Cuánto debe de orinar una persona para saber que está sin problemas, que no está sufriendo? Por eso los pacientes chocados les meten una bolsita por la uretra para contar y dicen, no está orinando, hay un problema allí. Ese es el conteo urinar. Fíjense, 1 mililitro por kilogramo de peso por hora, ¿se entendió? O sea, si tú pesas 50 kilos, ¿cuánto debes de orinar? 50 mililitros. Por hora, ¿no? O sea, si pasan 8 horas, 8 por 5, 40. 400 mililitros en 8 horas. Así de simple. Entonces, más o menos, Si orinas 1 litro al día, muy probablemente o es una hormona, o hay un problema cerebral, o de plano tienes diabetes. Por eso los diabéticos orinan tanto, por la hiperosmolaridad. entonces, ¿cuántas veces al día tiene una mañana? 6, 7
Puede ser en tramitos, dependiendo, puede que tengas la vejiga inflamada y tienes que ir a estar ahí orinando, pero no exceder de 1 mililitro por kilogramo de peso por hora. ¿Sale? Entonces imagínate, vas cada hora, si vas cada hora, ¿cuántos mililitros debes de orinar? 50 mililitros, o sea, un frasquito así. Chisguetita, clic, 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 y luego la gotita traicionera al último. Clic. Bueno, eso es en los hombres, ¿verdad? Eso es en los que andamos armados, o sea. Es que a veces aunque los sacudas porque lo voy a... Esa es la gota traicionera. Es que lo voy a dar de 4 Y ya, pues ya es jugar, ¿no? Entonces, ya que vas a medio camino, la gotita traicionera se suelta y ya me jodió el Calvin Klein. El pantalón blanco. Digo, no sé, yo uso puro Calvin Klein de chones, entonces no sé. Los friega todos, ni modo. De acuerdo. Los electrolitos, ¿qué son los electrolitos? Díganme. No, díganme qué es. Pues ¿Qué son? Minerales. Minerales que disueltos en el agua son capaces de transmitir carga eléctrica. Tan, tan. ¿Cuáles son? Cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio, entre otras, o moléculas orgánicas como lactato y proteínas, como las que vimos ahí, aemacel, gelafundin. Bien. Tenemos electrolitos fuertes, ¿sí? Como Dwayne Johnson, electrolitos débiles y no electrolitos. ¿Estamos en tiempo, muchachos? ¿Sí estamos en tiempo? No, ¿qué hora es? Díganme. ¿Ya me pasé? Ok. Apenas algo. Entonces, electrolitos fuertes, electrolitos débiles y no electrolitos. Son esas tres. Electrolitos fuertes son aquellos que van a transmitir mucha carga eléctrica. Por ejemplo, ácido clorhídrico, ¿sí? Ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, cloruro de sodio, etc. Electrolitos débiles, menor proporción de carga eléctrica, ¿sí? Tenemos aquí ácido acético. Este es el ácido acético, miren, acetato de sodio, es una forma de ácido acético con sodio. Tenemos aquí, este es citrato de sodio, hidrofosfato de sodio, lactato, ¿de acuerdo? Los no electrolitos son aquellos que solamente se disuelven, son moléculas, que por ende no van a pasar carga eléctrica como glucosa, sacarosa, solventes orgánicos, polares, etc. ¿Se entendió eso? Bien. ¿Otra vez? Electrolitos fuertes van a pasar mucha carga eléctrica. Los electrolitos más conocidos de todos, sodio, potasio, calcio, cloruro de sodio, cloruro de magnesio, etc. O algunos ácidos también se comportan como electrolitos minerales, algunos ácidos. Los débiles van a pasar muy poca carga como el citrato de sodio o el ácido acético, que es el vinagre de caña. ¿Sale? Los no electrolitos son todas aquellas sustancias dispares, diferentes, no minerales, que no van a contribuir a pasar carga eléctrica. Azúcares, glucosa, sacarosa, solventes orgánicos, proteínas. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos? Sodio, esta es la proporción normal del sodio en la célula y extracelular, intra y extracelular. 142, 145 miliequivalentes por litro. ¿Qué es un miliequivalente? Me lo investigan de tarea. Entonces, cuando tú tomas agua destilada, ¿qué va a pasar? Estos miliequivalentes de sodio se te van a bajar a la mitad y te va a dar hiponatremia. ¿Por qué? ¿Qué hace el sodio? Regula magnitud, comportamiento extracelular, participa en generación potencial de acción, control de la contracción muscular, fundamental en el mecanismo y contracción de transporte. Entonces, baja el sodio, vas a perder el conocimiento y te va a dar convulsiones. Potasio, 140 miliequivalentes. Todas estas funciones tienen que ver también con el potencial de acción, potencial de reposo,
neuromuscular, etcétera. Por eso los deportistas que pierden potasio rápidamente, se detiene el corazón y se mueren. Hubo muchos deportistas en el campo que cayeron muertos, ¿se acuerdan? Pero tuvo diarrea el día anterior. Y también de eso tienes que estar medido, ¿no? Claro. Es mucho menos. Sí, te deshidratas con una diarrea y se mueren. Como más o menos un plátano por día. 140 mil equivalentes, ignoro cuánto es el mil equivalente de potasio, pero en teoría, aparte del potasio que vas a consumir en los alimentos, un plátano, regularmente nadie va a tener exceso de potasio por la alimentación. Tendría que meterlo con un líquido y ahí sí es la bronca. Nadie va a descompensarse por la alimentación. Tendrías que comer 1 kilo de plátanos y luego 1 kilo de tomates y hágame el favor, ¿verdad? Bien. Cloruro, 104, 108 mil equivalentes, unido al sodio, mantiene el equilibrio del agua, la presión osmótica. Es un complemento, pero también se necesita para la vida celular. Más el calcio es fundamental para las contracciones musculares y acción cardíaca. Si pierdes más rápido calcio que sodio, la muerte es más rápida. Ejemplo, yo tenía una perrita así chiquita que me la vendieron como tacita y ándale que no creció, ni era mini toy, me estafaron, creció toy, ni modo me fregaron. Se embarazó la perrita y entonces ¿qué? Tuvo varios perritos y se le pegó la lactancia y en la madrugada empezó la perra. Fibrilación muscular, calcio. Después de parir. Pues es que le estaban dando una sanguijuela, los perritos se la estaban acabando, las pobres. ¿Qué hicimos? A esa hora me agarré un gluconato de calcio y pum, se la puse. Y ya la perrita sí se estabilizó. Gluconato de calcio. Se le imaginó a la pobre perra ahí entrando en crisis. Sí, la verdad. Los líquidos corporales son básicamente soluciones, es decir, sales disueltas en agua con proteínas, líquidos en suspensión. Ya dijimos que es isotonía, ¿verdad? El nivel propio de la presión osmótica en los espacios intersticiales y en el plasma. Hipertonicidad, se pasa. Ejemplo, ¿qué pasa? Aquí es isotónico, vean los glóbulos rojos, bonitos, redonditos. Hipertónica, ¿qué pasa? Se aplastan, quedan pachichis. ¿Por qué? Todo el líquido de adentro del glóbulo rojo se sale al espacio de plasma y puede ocurrir un sufrimiento en el transporte del eritrocito. Pero luego, agua destilada, se va a hinchar el electrolito hasta que revienta. Si metes agua destilada en el espacio sanguíneo, la gente se muere. Viene una hemodilución, todos los glóbulos. Eso que cuando inyectan Claro. absorben y se sale sangre, chido. Aparte, si es un fármaco que afecta el sistema nervioso, se va vía sanguínea, ¡pum! Y ya, se acabó el corrido. Okay. Por eso es importante los anestéticos que no entren, una lidocaína entra al espacio vascular, fibrilación ventricular cardíaca, ¡pum! Pelas, y al bote.